El escenario sería todo suyo. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Bien, empezamos entonces con la clase de hoy llamado Diagnóstico Laboratorial para Toxicología Forense. Bien. La toxicología en realidad es una ciencia bastante moderna, ¿no es cierto? Como hemos visto en los capítulos anteriores. Es una ciencia que tiene mucha relación con otras ramas, como por ejemplo la biología, la física, la química, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando, si hablamos de la rama de química, pues será por la relación que tiene con farmacología, cuando hablamos que tiene una relación con el área de biología, involucra lo que es patología, fisiología, así también la medicina legal y la bioquímica, ¿ya? El laboratorio de biología forense se ocupa del análisis de muestras biológicas recolectadas como elementos materiales probatorios de posibles hechos delictivos. La toxicología es la ciencia, ¿sí?, que estudia los efectos adversos que los agentes físicos y químicos pueden producir, así en el hombre como en los animales. El La toxicología clínica es una rama de la toxicología cuya principal misión es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones que, como cualquier enfermedad, pueden manifestarse con cursos de tipo agudo o crónico, presentando en cada caso diferentes exigencias terapéuticas. En tanto que la toxicología forense ya tenía cierto desarrollo como auxiliar de la medicina legal, pero sin identificarse como una especialidad propia de una ciencia. El toxicólogo forense puede contribuir a determinar la causa de la muerte o simplemente establecer el grado de relación que tiene una sustancia química con ella. Entonces, tiene como función primordial la toxicología forense aislar e identificar drogas, venenos y otros compuestos químicos que están presentes en fluidos y en tejidos humanos. Dicho sea de paso, que están relacionados con hechos que son un objeto de investigación criminal. Cuando es pertinente, estos compuestos deben y son cuantificados. En el laboratorio de toxicología se van a realizar pruebas de identificación de estas sustancias que producen dependencia psíquica o física que están sometidos al control por la ley 1008 de elementos inorgánicos encontrados en residuos de disparos, por ejemplo, de sustancias orgánicas utilizadas como tóxicos o de medicamentos de riesgo y de otros. Compone o está formada por dos áreas, que es la química forense y toxicología forense, ¿ya? Esto lo vamos a ver unas diapositivas más adelante. La toxicología forense, inicio, se había asociado al estudio de la muerte por envenenamiento. Posteriormente, otras circunstancias denotaron la necesidad de valorar las alteraciones fisiológicas que producían estas sustancias una vez pues que estaban dentro del organismo, ya hayan sido ingeridas o inyectadas o a través de la piel o de alguna otra manera. Forma en que éstas van a incidir sobre los hechos delictivos o los efectos distintos a la muerte, ¿no? Este cuadrito que les dije desde inicio nos iba a acompañar durante todo el módulo. Si ustedes recuerdan, ¿no? El tóxico, veneno o cualquier sustancia que pueda causar daños letales al ser humano ingresa al organismo independientemente de la dosis a través de su tóxico cinética,
y esta va a generar mecanismos de defensa. Pero cuando la concentración del tóxico sobrepasa, va a generar que el organismo provoque una respuesta y esta respuesta se va a ver manifestada por efectos tóxicos que conlleva a graves daños en el ser humano y que pueden ser responsables de causar la muerte, no solo de uno mismo, sino causar la muerte en una sociedad. Es por eso muy importante y fundamental establecer ciertos criterios que van a justificar la realización de un examen toxicológico. Por ejemplo, en los homicidios o en los suicidios, todos, todos los homicidios, todos los suicidios deben tener un estudio bastante profundo según las circunstancias de la muerte y del propio cadáver. En cambio, que en los accidentes, todos los accidentes, tanto de tráfico como los laborales, es imprescindible la determinación del alcohol y la droga y drogas de abuso que pudieron haber sido ingeridas, ¿no? En muertes tipo natural, por ejemplo, están limitados, ¿no? Más bien se hace una búsqueda más que como causa de la muerte, como parte del tratamiento que este individuo es, pudiese haber estado siguiendo como resultado de una mala praxis, por decirle, ¿no? Se da una muerte, entonces más que todo el estudio o el examen forense está en relación a, a identificar cuál ha sido la en pacientes que son drogodependientes, todos, especialmente todos aquellos que se hacen por ingesta de drogas deben ser y santificados estilo de estudio. Y las muertes causadas pueden ser estudiadas. Puede haber instancias del laboratorio toxicológico de tipo forense. Nos vamos a enfrentar a del contenido de desconocida, así como también su frecuencia. Existirán factores residuales, por lo tanto, es necesario realizar un planteamiento que nos permita hacer la detección, la identificación, la cuantificación y por supuesto una interpretación, ¿no? Eh, 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 la ya sea investigación, como por ejemplo la descriptiva, que estudia las pruebas de toxicidad, la psicología regulatoria, que tiene la responsabilidad de decidir claridad, por ejemplo, dentro del área de la toxicomuerte, la toxicología actual, la toxicología Doctora, disculpe que le corte, tenemos mala la señal, está saliendo entrecortado. psicología se divide en varios, a ver, perdón, ya. La toxicología se divide en varios campos de acción, como es la toxicología forense de tipo descriptiva, que estudia las pruebas de toxicidad, la mecanística, ¿no? Que va a estudiar aquellos mecanismos por los cuales los compuestos ejercen
ciertos efectos tóxicos en el organismo. La toxicología regulatoria tiene una gran responsabilidad y es justamente de decidir si un compuesto es de bajo nivel de riesgo o no. Ahora, en este módulo vamos a ver la presentación. 4 tipos de subdisciplinas: la toxicología post-mortem, la conductual, la antidopaje y la toxicología forense en el lugar de trabajo. Bien, la toxicología post-mortem tiene como objetivo fundamental determinar si el alcohol etílico, las drogas de abuso o los medicamentos u otros tóxicos pueden haber causado o contribuido a la muerte de una persona, ¿sí? La toxicología conductual, por ejemplo, en este grupo está compuesto por un equipo de expertos toxicólogos especializados en la determinación analítica de sustancias psicoactivas cuyo efecto sobre el comportamiento humano puede tener graves consecuencias, tanto para el propio individuo como para la sociedad. A eso se refiere, ¿no? La toxicología conductual. Se aplica a la identificación y a la determinación cuantitativa de drogas que van a alterar a la conducta del individuo, pero que a la vez van a afectar su entorno social. La toxicología antidopaje, ¿sí? Se dedica a la investigación del consumo de drogas u otras sustancias que modifican el desempeño del individuo en el deporte, sobre todo, ¿no? Como los anabólicos y diversos fármacos, contribuyendo a ser como una práctica fraudulenta. Por ejemplo, en el Perú se ofrece libremente la hoja de coca, ya sea en forma de mate, filtrante, cuyo consumo por contener cocaína está prohibido en el deporte. El principal metabolito de la cocaína en el cuerpo humano es el benzoilecnonina, así se llama el principio activo, que se puede detectar en la orina del deportista. Entre las 3 horas y entre 4 o 5 días después de haber ingerido por cualquier medio, ya sea como mate de coca, pasta base, fumada, crack o clorhidrato de cocaína o finalmente se ha sido aspirado. Ahora, la toxicología forense en el lugar de trabajo se desarrolla conforme esquemas reglamentarios con el fin de determinar el consumo de drogas en los trabajadores que tienen pues funciones sensibles, ¿no? Tales como agentes policiales y otros sectores de seguridad y de justicia, así como los pilotos en la aeronáutica civil y conductores de vehículos de transporte terrestres u otros. Vamos a hacer un refresh de lo que es la toxicología post-mortem, que nos hablan de los hechos delictivos. La toxicología conductual o individual, donde se va a investigar a la gente que causa problemas o alteraciones en el sistema nervioso central y que afecta al entorno social. La toxicología antidopaje, esto está regido sobre todo por instituciones deportivas. Y la toxicología forense del lugar de trabajo, por ejemplo, en las empresas petroleras, ¿no? Bueno, en general, a ningún trabajo se debe ir en estado de ebriedad, ¿no? Ni siquiera de chaki. Sobre todo en aquellas empresas donde se van a hacer uso de manejos de equipos pesados, por ejemplo. Es así que algunas empresas petroleras tienen al ingreso de la fuente de trabajo su control de alcoholemia, por ejemplo. Esto que respalda sobre todo el trabajo que se va a realizar, como también la seguridad del operador, ¿no? Cuando hablamos del laboratorio de toxicología forense, en este paso no solamente estamos hablando del tóxico como tal que está presente en la muestra, sino también vamos a hablar de ese reactivo. Estos reactivos pues son químicos que sugieren ser tóxicos para quienes manipulan en el laboratorio, más aún si se cuenta con personal reciente, ¿no? Que tiene poco conocimiento al respecto.
Esta parte trata más de aquellos reactivos que se manejan y que son considerados tóxicos, ¿no? Es por eso que los bioquímicos deben tener en cuenta al manipular los reactivos que pueden ser inflamables, porque no siempre en todos los laboratorios se cuentan con la campana de seguridad para manipular justamente las sustancias corrosivas. Es por eso importante mencionar precauciones generales. Por ejemplo, el cuidado del personal. Son muy básicos, sobre todo el hecho de usar barbijos, guantes, se deben usar también guantes de protección en caso de usar solventes o reactivos químicos, ¿no? Se recomienda no pipetear, por ejemplo, cuando se van a manejar reactivos o solventes químicos. En el caso del cabello, es una regla que debe estar recogida porque al manejar sustancias que son inflamables, pueden brincar y por supuesto generar quemaduras o daños a nivel de la piel que pueden ser bastante considerables, ¿no? El maquillaje está prohibido porque son compuestos químicos y pueden reaccionar con alguna sustancia volátil que en ese momento se puede estar utilizando, ¿no? En cuanto a las precauciones en el mismo laboratorio, es importante considerar el uso de campanas de extracción. Luego, descartar agujas de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, en el caso de usar eh, o de tomar la muestra, ¿no? Se debe considerar importante el manejo correcto de las centrifugadoras, tapándolas herméticamente, incluso a los tubos, ¿no? Unos y otros bien rotulados, pero cerrados herméticamente. Se debe contar indispensablemente con protocolos específicos para cualquier eventualidad de accidentes que pudieran suceder. Por lo tanto, cuando hablamos de precauciones en el material biológico, todos son considerados, todas las muestras que se van a analizar son consideradas potencialmente patógenos, por lo que al manipular estas muestras deben emplearse contenedores que estén cerrados o que se vayan a cerrar herméticamente, que estén sellados sobre todo, y el desecho, ¿no? Como tal, antes de ser desecho, valga la redundancia, deben ser decontaminados y recién se debe seguir con la cadena de desechos biológicos, ¿sí? Esto, ¿qué implica? Que se debe instruir al que trabaja en el laboratorio que cuente con todas las vacunas que por ley corresponden, ¿sí? Por lo tanto, todo laboratorio debe estar adecuadamente entrenado en instrucciones sobre las formas, la manipulación y la disposición final de las muestras biológicas como solventes orgánicos y otras sustancias peligrosas, deben presentarse en forma escrita, en la forma de un manual de procedimientos operativos, por lo que es fundamental que todo el personal administrativo, técnico y de maestranza del laboratorio desarrollar una. Vamos a ver qué muestras se utilizan en el laboratorio de toxicología, tanto clínica y forense, ¿ya? Estas muestras pueden tener origen cadavérico, que se obtienen a través de una autopsia, que pueden ser sangre, orina, bilis, contenido estomacal, vísceras, uñas, a partir de sujetos vivos, gracias a la intervención del personal médico, ya sea policial o en el mismo laboratorio, las muestras pueden ser pelo, uña, sangre y orina. Cuando las muestras más bien, no biológicas, son aquellas que se van a recolectar en el
del lecho, y estas pueden ser líquidos como sangre, saliva, caso de todas, cualquiera sea el origen del hecho, solicitud de puntos de pericia, una cadena de custodia, perfectamente rotuladas, presentar garantías de ley conservadas y enviadas al laboratorio en condiciones adecuadas. Como se trata de investigar de hechos delictivos, cualquier omisión en el rotulado, una mala, no sé, una mala forma de enviar al laboratorio o, o al momento de identificar las muestras, pues, ¿no? del estudio, ¿no? Como vamos a ver más adelante, es muy importante tu momento de la recolección de las muestras. ¿Cómo se debe recolectar, almacenar estas muestras para la realización? Hola, Sí, doctora. Doctora, se le Eduardo, está entrecortando. qué macana, y mira que estoy directamente conectada con el router a las muestras. ¿Cómo es el almacenamiento de las muestras en el laboratorio de psicología? Una de las muestras que se van a manejar son las vísceras, las cuales deben ser colocadas en recipientes ricamente limpios, sin agregar ningún tipo de sustancias con fines de preservación u otro motivo, especialmente el formol. ¿Por qué? Porque el formol altera el contenido del metabolito que se quiere investigar. Por ello, no se debe usar los conservantes. En general, se deben conservar las muestras a 4 grados centígrados. La temperatura ideal para las vísceras, en este caso, debe ser entre menos 20 grados centígrados bajo cero. ¿Por qué? Porque la actividad enzímica en las vísceras está totalmente paralizada en los líquidos biológicos. Estas vísceras, por ejemplo, estos materiales a temperaturas elevadas, es decir, no se va a poder identificar el metabolito en el y a conservar. Esto quiere decir que como se va, ¿no? Por ejemplo, tiende a aumentar su volumen, este volumen de expansión al momento de que si vaya a utilizar de preferencia, debe tener volumen real a la víscera para evitar que se puedan romper estructuras de la misma. Creo que estoy con otros problemas de inestabilidad de conexión. ¿Me están escuchando hablando como si fuera un robot? No, ahora sí se lo escucha mejor, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Bien, les hablaba de vísceras, no sé, a ver, voy a volver a repetir. Es uno de los elementos que vamos a manejar dentro del laboratorio de toxicología forense, ¿sí? Este material, por ejemplo, debe ser recolectado en recipientes rigurosamente limpios, sin la necesidad de utilizar ningún agregado, ya sea para conservar
o cualquier otro motivo, sobre todo el formol. Les explicaba que el formol va a alterar el contenido del metabolito que se quiere investigar, por ello no se debe usar ningún conservante. En general, las muestras deben ser conservadas a 4 grados centígrados, ¿sí? La temperatura ideal para las vísceras, por ejemplo, es menos 20 grados centígrados bajo cero, porque no nos olvidemos que la actividad enzimática en las vísceras está paralizada a esta temperatura, no solamente en las vísceras, sino en los líquidos biológicos. Si, por ejemplo, las temperaturas a las que pudiéramos conservar fueran elevadas o temperatura ambiente, va a lograr que las enzimas puedan ir degradándose. Dicho de otra manera, se activa el sistema enzimático y esto va a afectar y no podremos identificar al metabolito en estudio. Otro punto que se debe también tomar en cuenta es el volumen de expansión cuando se va a conservar las vísceras. Por ejemplo, debemos conseguir un envase un tercio más del volumen normal para la víscera, porque al congelar tiende a crecer un tercio más, ¿no? Y si el recipiente fuera al cabal, lo que se va a producir son romper algunas estructuras justamente de esta muestra. Por lo tanto, el volumen de expansión debe ser tomado en cuenta al momento de elegir un recipiente adecuado. Los restos óseos, por ejemplo, se utilizan para realizar determinaciones toxicológicas. Las muestras deben remitirse en cajas o bolsas de cartón bien cerradas. Si estas piezas estuvieran húmedas, ¿sí? Se deben dejar secar a la sombra. No se deben utilizar secadores especiales ni hornos, porque como son sustancias tóxicas, la acción del sol puede llegar a cambiar la estructura. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de la muestra de sangre, los recipientes para enviar muestras de sangre pueden ser frascos, preferiblemente pequeños, con su respectiva tapa para lograr un cierre hermético y que deben tener un rotulado perfecto, ¿no? Ahora, debe agregarse en la mayoría de los casos fluoruro de sodio como preservador, aunque si la muestra va a estar refrigerada y va a ser llevada rápidamente al laboratorio, esto no es prescindible. Solamente se necesitan 10 ml para la investigación a partir de cualquier fluido y 2 ml para un estudio de alcoholemia. Respecto a los procedimientos en la toma de muestra en sangre, se deben cuidar, por ejemplo, al momento de utilizar el antiséptico. Hubo una pregunta interesante en la anterior clase cuando me consultaba, ¿no? Si esto puede influir al momento de realizar, por ejemplo, una alcoholemia, el hecho de utilizar una torunda con alcohol. Por supuesto, no se deben emplear ningún antiséptico que contenga alcohol, precisamente para evitar el arrastrar con la punta de la aguja y llevar al torrente sanguíneo. Existen otro tipo de sustancias utilizar como agua jabonosa, agua esterilizada o el agua estéril que se maneja para los inyectables, agua de lavandina, la clorela, utiliza este tipo de toma de muestras, ¿no? O el glicerol. En cuanto al pelo, para la recolección de las muestras, es posible obtener entre 1 a 2 gramos. La orina es la toma de muestra que se realiza en forma similar, ¿no? A la de sangre. Obviamente se utilizan recipientes que tengan mayor capacidad. El mínimo es 10 ml, pero es conveniente remitir toda la existencia de la vejiga en el caso de post-mortem, por ejemplo. Y se debe rotular y cerrar perfectamente. Ya tenemos emocionada avance y luego nos continuamos. Ya. Las prendas, ahí esta diapositiva la hemos visto.
En la anterior diapositiva, doctora, se quedó en orina. Perfecto. Les decía que para la toma de muestra de la orina es necesario tener unos 10 ml, ¿sí? En caso de que se trate de casos post-mortem, se debe vaciar toda la vejiga. Esta debe estar obviamente en recipientes bien limpios, secos, estériles y deben ser rotulados, cerrados perfectamente. En las prendas que son sujetas de investigación, tanto los residuos como las partículas de la pólvora parcialmente quemadas se depositarán sobre una superficie en una disposición definida, dependiendo de la distancia que exista entre lo que es el blanco y la boca del cañón. Cuando se trata de disparos de contacto, deberán examinarse todas, pero todas las ropas que se hallan en el camino del proyectil. En cuanto a los estudios inmunohematológicos que se realizan, la toma de muestra para los estudios tiene como objetivo la identificación de cadáveres y o individuos de manchas de sangre y manchas de semen. La recolección de muestras para la identificación de cadáveres y o individuos puede obtenerse de distintas circunstancias. ¿Sí? Una de las posibilidades puede ser mediante el procedimiento de autopsia a partir de cadáveres, como lo que hemos visto, obteniendo una muestra sanguínea de aproximadamente entre 10 a 15 ml por punción intracardíaca directa, utilizando una aguja y una jeringa descartable. La recolección de muestras para la identificación de manchas biológicas es un hecho fundamental en el análisis de este tipo de muestras, lo que constituye el proceso de obtención y su posterior conservación. Una inadecuada recolección y una mala preservación puede alterar este tipo de evidencias a tal punto de que no solo van a dificultar, sino que directamente van a imposibilitar este tipo de pericias, ya que los elementos a evaluar son en general sumamente lábiles. ¿Qué quiere decir? Que para este tipo de investigación en el laboratorio, muchas veces tomar dos veces del mismo lugar la misma cantidad de muestra puede ser imposible, ¿no? Entonces, por eso es necesario mencionar estos cuidados que se deben tener. Cuando estamos frente a manchas de sangre, en un principio, estas manchas poseen un color rojo brillante que paulatinamente cambia a una tonalidad pardo rojiza. Para su levantamiento, un elemento a tener en cuenta es el tipo de superficie sobre la cual se encuentra asentada. Si el soporte no es absorbente, luego de una minuciosa descripción y distribución, posición y forma de las manchas, ¿no? Se puede proceder a poner en contacto la mancha con una gasa, pero apenas húmeda en solución fisiológica, trasladándola posteriormente a un tubo cónico que tenga tapa a rosca y especialmente si la cantidad es escasa o eventualmente a una cápsula Petri de tipo descartable. Es imprescindible y muy importante que cuando se tomen muestras de manchas de sangre, de semen, es necesario tomar una foto del lugar y cómo es importante en la recolección de este tipo de muestras. Otra vez me quedé sin audio. ¿Sigo compartiendo la pantalla? Sí, doctora, se lo escucha perfecto. Ya. La otra muestra puede ser manchas de sangre. Este elemento es muy importante. Bueno, el elemento importante en este caso viene a ser el espermatozoide y su observación en forma completa es prueba irrefutable de la presencia de esperma. Dicha célula es muy lábil, siendo habitual que la cabeza se separe de la cola, imposibilitando así un diagnóstico. Por eso es menester secar las prendas, ya que la humedad puede afectar a los espermatozoides, ¿no? En este caso, por ejemplo, es muy importante también considerar la experticia que tenga quien esté manipulando al momento de hacer una investigación con este tipo de muestras, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál la importancia de conservar completo al espermatozoide. Cada una de estas tomas de muestra tiene sus ventajas, pero también ciertos limitantes o ciertos inconvenientes. En el caso de la muestra de orina, por ejemplo,
La ventaja es pues que existen altas concentraciones del tóxico, ¿no? Existe una gran posibilidad de empleo de inmunoensayos, una variabilidad de gran cantidad de muestras, no necesita la adición de conservantes. Sin embargo, tiene el inconveniente que no hay una correlación con el estado clínico. En el caso de utilizar un contenido gástrico, donde existe altas concentraciones de tóxico, es una gran ventaja, ¿cierto? El tóxico está sin metabolizar, entonces no requiere el uso de algún conservante. Pero ¿cuál es su limitante? Que no puede emplearse inmunoensayos, por ejemplo. En la sangre, la ventaja es la correlación que existe directa con el estado clínico. Sin embargo, bajas concentraciones de tóxico a medida pasa el tiempo y no se lleva al laboratorio lo más antes posible. Existe una necesidad de la preparación previa de la muestra y la necesidad de utilizar alguna adición de conservantes. La saliva tiene la ventaja de ser su fácil obtención, ¿no? La dificultad de adulteración, la posible correlación con niveles plasmáticos, son grandes ventajas, pero requiere técnicas analíticas muy sensibles. Por lo tanto, muy poco se puede emplear este tipo de muestra. Es importante mencionar los tiempos de detección. Por ejemplo, cuando se quiere investigar al cannabis, en saliva puede estar presente entre 7 a 14 horas, pero también se puede utilizar la orina entre 5 a 20 días, está vigente. En el caso de los opiáceos, que en saliva están de entre 3 y 24 horas, igual las anfetaminas, en saliva se encuentra hasta 50 horas, en cambio en orina, por ejemplo, para las anfetaminas, puede hacerse estudios hasta 2 días después. El cabello, si la muestra es el cabello, nos permite constatar consumos previos a la toma de muestra. Nos permite hacer un estudio, el modelo individual de drogodependencia, la recogida de muestra no es traumática, no requiere condiciones especiales de conservación y existe una alta posibilidad de estudios epidemiológicos a gran escala. ¿Cuáles son esas limitaciones? La posibilidad de un falso positivo por contaminación externa al momento de la recogida de la muestra. No hay correlación conocida entre la dosis consumida y la concentración detectada, por lo tanto se habla de una variabilidad individual. Si bien el análisis en química ambiental requiere de un módulo aparte, es propio mencionar, ¿no? En esta oportunidad cómo se puede recolectar las muestras. Primero, se va a hacer un muestreo, la preservación y el almacenamiento de muestras de agua. Se va a tomar una pequeña parte de las aguas para un examen bacteriológico. Luego, se toma también una pequeña porción de agua para hacer un examen de tipo físico-químico y otra parte para estudiar barros o sedimentos, ¿no? La toma de muestras de efluentes industriales, es decir, estos parámetros se toman en cuenta en un análisis dentro del laboratorio de química ambiental. Ahora, cuando hablamos de técnicas que se utilizan al momento de realizar las pruebas laboratoriales en un laboratorio de toxicología forense, son las mismas que hemos visto en el primer módulo. Ya existen los 3 pasos, ¿no es cierto? La fase analítica, la preanalítica y la posanalítica. El procedimiento analítico toxicológico incluye usualmente 2 pasos. El primero consiste en realizar un análisis preliminar que permite identificar las muestras negativas que no contienen el analito o alguno de esos metabolitos de las drogas u otros tóxicos que pudieran estar presentes en la muestra, ¿sí? Que se van a realizar a través de pruebas de screening toxicológico, por ejemplo, ¿no? El segundo paso involucra la confirmación de la identidad de las sustancias presentes en las muestras positivas. Es así que vamos a recordar que dentro del cribado tenemos discos que dependiendo de la marca tienen 1 o más drogas de abuso, ¿no es cierto? Dependiendo en realidad del kit para el cribado. Si queremos hacer la investigación de 2 tipos de drogas de abuso, no sé, marihuana, cocaína, tendremos que el proveedor nos indica, ¿no? En el kit mismo ya está ahí el rótulo, pero si no sabemos qué drogas están utilizando, como en este caso, podemos utilizar un kit con 5 o 6
sustancias, de drogas de abuso para la identificación, ¿no? Esto solamente como un recordatorio de una prueba de un screening toxicológico de tipo de inmunocromatografía. ¿Me siguen escuchando? ¿Están aquí? Sí, doctora. Ah, ya, Adelante. perfecto. Continuando, cuando realizamos estas pruebas dentro de la fase analítica, existen métodos analíticos que vamos a emplear, ¿no? Y una de ellas es estos pasos que no debemos pasar por alto, llamados, por ejemplo, recuperación, precisión, seguridad o exactitud. Hablamos de linealidad y sensibilidad. La recuperación, se los he puesto aquí toda, así literal todo, para que me puedan entender. Tenemos varios patrones que tienen o pueden tener diferentes concentraciones y ahí podemos hacer la comparación, porque la muestra que vamos a analizar en realidad no sabemos cuál es la concentración, ¿cierto? Cuando hablamos de recuperación, se va a determinar en una muestra a la que se le va a agregar patrones de concentración conocida del analito en cuestión y esta va a ser procesada con igual método analítico que el empleado en las muestras de concentración desconocida. Resumiendo, es una comparación, ¿ya? De concentraciones, de una que no conocemos y de otra que sí. Es decir, es como si estuviéramos utilizando una sustancia control. La precisión es una medida del error variable y se define como la concordancia entre medidas repetidas de la misma muestra. Si queremos, por ejemplo, poner a prueba una nueva técnica o si tenemos varios reactivos y queremos saber cuál es más preciso, tenemos que ver que concuerden, ¿no es cierto? Tenemos una determinada concentración, sabemos cuál es el valor de la muestra que estamos analizando y bueno, tenemos que ver que no sean reproducibles. La seguridad y la exactitud. Cuando tenemos una exactitud puede que sea reproducible el valor, pero eso no significa que necesariamente estemos en el diagnóstico correcto. Por eso es que se va a realizar un control del patrón y en realidad se le tiene que comparar con el patrón y ese es el correcto. Es decir, de que varias personas del laboratorio pueden tener un mismo resultado, ¿sí? Pero no significa que sea el correcto. ¿Cuándo es correcto? Cuando vamos a comparar con un patrón de concentración conocida. La linealidad consiste en verificar que en el patrón de calibración utilizado exista la relación entre la respuesta definida por el área o la altura de tipos cromatográficos y la concentración. Esa área tiene que ser lineal en el intervalo de concentraciones presentes en las muestras que se están analizando. Cuando decimos, por ejemplo, la sensibilidad, bueno, toda esta teoría lo vamos a ver a través de este gráfico. En este esquema nos va a orientar, por ejemplo, a que un cribado, ¿sí? Sin ir lejos, que son pruebas o técnicas altamente sensibles, pero muy poco específicas, se deben valorar siempre los riesgos beneficios. ¿Por qué? Porque cuando una prueba es alta, la verdad no sé qué está pasando. Bueno, continuemos. Les decía que cuando hablamos de sensibilidad, a través de este esquema, no sé con respecto a la sensibilidad y la especificidad en una prueba de CO, tenemos sí, porque cuando es sensible, pero no necesariamente específicas, como en el cribado, tóxicos falsos positivos. Y si la prueba es altamente sensible y altamente específica, en algún momento se puede ya
en la garantía de calidad, a diferencia de otras áreas, en esta prueba no hay que recuperar la muestra, como les decía a un inicio. Por eso es necesario tomar en cuenta cada paso y cada detalle que hemos ido viendo desde el momento en que se recolecta la muestra, dado las condiciones de rotulado, porque cuando se trata de estudios que tienen mucho que ver con la causa de la muerte, con la identificación de la causa de la muerte, como profesionales tenemos en cuenta de seguir los protocolos, ¿no? Tanto desde la toma de muestra hasta la entrega de resultados, por supuesto que irán disminuyendo, ¿sí? Ahora bien, tengo para compartir con ustedes dos ejemplos, uno que es el sistema ABO y el otro que es el diagnóstico del análisis del etanol. Primero, en el sistema ABO, en las manchas de sangre seca, por ejemplo, los glóbulos rojos en general están destruidos. Sin embargo, los antígenos responsables de la especificidad del grupo mantienen esa capacidad para reaccionar con los anticuerpos específicos. Ya esta prueba se maneja sobre todo para investigar tanto las aglutininas que tienen anticuerpo anti-A y anti-B como los aglutinógenos A, B y O. No tanto así, porque no están descritas, no se han hecho muchos estudios para el sistema RH. ¿Ya? ¿A través de qué métodos? Tenemos un método de absorción o se llama inhibición. Esta técnica puede utilizarse no solo en las manchas de sangre, sino también en otros fluidos biológicos, tales como la saliva y el semen. En el método de la absorción y elusión, esta técnica ofrece excelentes resultados y puede ser empleada para el sistema ABO. En las manchas de sangre, por ejemplo, en casos de violación, es común contar con muestras de semen secas que están asentadas sobre diversos soportes. Entendemos como soportes, por ejemplo, a las prendas de vestir, ¿no? O bien hisopados obtenidos de la víctima. A su vez, este tipo de delitos sexuales constituyen un grupo de hechos sumamente difíciles de comprobar. De allí que el procesamiento de los materiales citados adquiere una gran importancia, ya que con la técnica actual podría demostrarse de manera fehaciente la intervención de un determinado individuo. En cuanto a la localización de la mancha, la visualización del espermatozoide completo constituye por sí sola la única prueba irrefutable de la presencia de semen en una mancha. De allí que previo a detallar las técnicas a emplear para tal fin, es importante repasar someramente su estructura. Es decir, que los espermatozoides son células móviles compuestos básicamente por una cabeza en la cual se encuentra el núcleo, tiene el cuello, el cuerpo y una cola, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta que al diluir la muestra con solución fisiológica se puede dañar la estructura del espermatozoide. Por eso se requiere de profesionales altamente capacitados o de gran experiencia en el manejo de este tipo de muestras. Porque se puede usar técnicas de coloración para así poder identificar. El análisis por etanol a través de una electrofotometría. La determinación de la concentración del etanol se emplea frecuentemente para la determinación de incapacidad legal, para la investigación de pruebas médico-legales o para diagnosticar o tratar el alcoholismo, así también para detectar el envenenamiento por alcohol. El análisis del etanol es un método líquido cinético y está listo para usar basado en su alta especificidad de la enzima alcohol deshidrogenasa. Es decir, que nos basamos en esta reacción química. El etanol va a reaccionar con la nicotinamina dinucleótido en presencia de la enzima alcohol deshidrogenasa, dando lugar a un acetaldehído y la formación del NAD. Esta reacción química se mide a través de espectrofotometría a 340 nanómetros. La recogida y la manipulación de estas muestras pueden emplearse, por ejemplo, suero, plasma y orina. Su recogida de muestra de plasma puede emplear anticoagulante, tal como el ácido
ético o el ETA, que así lo conocemos, el citrato, el fluoruro, oxalato y la heparina. Cuando se obtienen muestras de orina en recipientes, tienen que ser limpios o de plásticos, pero completamente secos, ¿no? No se debe utilizar alcohol como desinfectante al recoger o almacenar muestras de sangre y se recomienda analizar muestras frescas de orina. En cuanto al control de calidad y la calibración, si bien los reactivos tienen sus propios estándares de control, el laboratorio debe tener también sus propios estándares de control. Es así que 100 miligramos de cilitro está en función a lo que dice el fabricante. Por ejemplo, para calibrar el análisis deben utilizarse calibradores negativos y el control del etanol, que generalmente el fabricante señala que es 100 miligramos de cilitro. En los resultados, las velocidades de metabolización y de excreción del etanol varían de una persona a otra, dependiendo de factores tales como el sexo, edad, peso corporal, el contenido del estómago, el uso simultáneo de otros medicamentos y, por supuesto, el estado de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que los resultados, si bien tienen parámetros, va a depender mucho del tipo de paciente o el tipo de individuo que sea. Así, por ejemplo, el nivel de etanol en sangre de 0,1% para un bebedor esporádico se considerará como legalmente intoxicado, pero en un caso de tratarse de un bebedor crónico, ya habrán signos mínimos, ¿no es cierto? Cuando el valor sea de 0,2 a 0,25%, en un bebedor esporádico existe pérdida de vigilia, un estado letárgico. En cambio, en el bebedor crónico es necesario que se esfuerce para mantener el control. Si va subiendo de 0,3 a 0,35 en un bebedor esporádico, causará estupor o le llevará a un coma. En cambio, el crónico estará pues amodorrado o más lento. Ya mayor a 500 miligramos o al 0,5% en un bebedor esporádico causa la muerte. En cambio, que en un bebedor crónico solo le va a llevar al coma. ¿Existen limitaciones? Por supuesto que sí. Los niveles de intoxicación alcohólica legal van a variar. El resultado de la prueba debe interpretarse considerando los síntomas y los antecedentes clínicos. No nos olvidemos que el etanol es volátil. Para evitar la evaporación del etanol de los calibradores, los controles y las muestras, es necesario tener en cuenta las precauciones indicadas en el apartado, que es recogida y manipulación de muestras, ¿no es cierto? Como hemos mencionado hace rato. La prueba está diseñada para utilizarse solamente con orina, suero o plasma en humanos. No podemos utilizar otro tipo de muestras, por eso se está mencionando dentro de los parámetros como limitados, ¿no? Estas son algunas sugerencias bibliográficas y bueno, por todo el tiempo que hemos perdido en reconectarnos, hasta ahí quise hacerles la presentación. No sé, creo que me he pasado con el tiempo. Sí, me he recontrapasado. Mil disculpas, esto sí excedía, creo, no sé, el alcance del internet.